que pueden provocar esta desnutrición en personas mayores. Como sabéis, ya ha comentado también Chelo al principio, este lunes, el día 12 de diciembre, se celebró el Día Internacional de la Disfagia, que es una patología que solo en España afecta a más de 2 millones de personas mayores de 65 años y solo 1 de cada 10 casos son detectados. Entonces hoy tenemos la suerte de contar con un experto en este tema que nos va a hablar sobre cómo tratar esta problemática en personas mayores. Hoy nos acompaña el doctor Jesús Mateos del Nozal, que es geriatra del Hospital Ramón y Cajal aquí en Madrid y es el encargado de la ponencia titulada Abordaje de la disfagia en la persona mayor. Así que cuando quieras, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por la presentación, por organizar la jornada tanto a Lares como a Nutricia Danone y por contar conmigo. Además, agradecer las sesiones que he podido atender de distintos puntos de vista, aunque creo que todos coincidimos en lo clave. También felicitar y dar la enhorabuena por los cuadernos anuales. Me han parecido sencillos, muy interesantes. Y como he aprendido que es una iniciativa anual, de cara a la próxima iniciativa, aparte de desnutrición y disfagia, creo que el tercer síndrome geriátrico clave sería la anorexia. Entonces esto os lo dejo como para algo a valorar. María Ángeles lo ha hablado y probablemente todos que trabajáis en residencias lo sabéis. Las ingestas del paciente, de los residentes en general, en un alto porcentaje son menores al 50%, y si no tratamos esa causa poco vamos a solucionar. Bueno, yo soy geriatra del Ramón y Cajal y trabajo en la unidad de geriatría de atención a residencias, por lo que a diario estoy en contacto con profesionales de residencias. No trabajo en residencias, pero sí que trabajo con los profesionales. De los cuadernos me gusta destacar, aunque he empezado pidiendo que se incluya de la anorexia, me gusta que la tercera parte del tercer objetivo sea reconocer la disfagia. Es verdad que la desnutrición todavía, como decía María Ángeles, es muy infradiagnosticada e infratratada, pero este conocimiento de la disfagia va mucho más allá. Entonces ponerlo, que no sea solo el hermano pequeño de la desnutrición, creo que es algo importante. Como habéis dicho, me repito un poco, es lo malo de ser el último. El 12 de diciembre es el Día Mundial de la Disfagia. Creo que es algo fundamental, y igual que el Día de la Nutrición. En ambos días hay iniciativas a nivel internacional. Lo que comentaba María Ángeles del Día de la Desnutrición, que se hace en hospital y también se hace en residencias. De igual manera se hace con la disfagia. Yo hice la residencia hace unos años y desde el primer año me involucré en esto por participar en un día de la disfagia, con una actividad muy sencillita, que era en el hospital hacer un cribado de disfagia. Pues vi la importancia y pues desde entonces he ido trabajando en ello. Os pongo este artículo de La Razón, que es de este año. Simplemente creo que esto también concienciar a la población general es importante, lo habéis dicho. La disfagia orofaringea lo padece 1 de cada 3 mayores, y aunque a lo mejor no lo sabe. Entonces esto creo que todavía hay mucho que trabajar. De nuevo, os cuento un caso muy sencillito que creo que no va a llamaros la atención. Y es un caso real que he atendido en los 2 últimos meses. Mujer de 88, esta paciente es de residencia, lleva 6 años en la residencia, tiene cierta dependencia para actividades básicas de la vida diaria, precisa una supervisión para la deambulación, sí que tiene un deterioro cognitivo de larga data que ha ido empeorando y ya es una demencia grave, es un Alzheimer, y además el año pasado tuvo una fractura de cadera, que después de la fractura lo valoramos la unidad de residencias para confirmar la recuperación en su domicilio, en su residencia habitual, sin un seguimiento posterior, ¿vale? Además tiene un EPOC. En el momento de la fractura de cadera se le diagnosticó desnutrición, se hizo una intervención, pero al menos desde el hospital no le hicimos un seguimiento. Esta paciente que le vimos el año pasado, en el mes de noviembre llega al hospital porque desde hace 24 horas presenta un deterioro de estado general, expectoración, roncus y una saturación de 90%. No cuentan fiebre, y es verdad que en el momento que llega a urgencias la paciente no tiene un buen nivel de conciencia, no se comunica, entonces no se puede completar la anamnesis. Otra parte clave, me encanta el trabajo de geriatría y me encanta trabajar con profesionales de residencias, pero creo que tenemos que seguir mejorando el trabajo conjunto. A veces un informe en papel, por mucha información en la residencia hay muchísima información, pero al hospital llega muy poquito, y viceversa. En el hospital también se hacen muchas cosas, pero a la residencia llega poco.
Entonces esto hay que seguir mejorando la comunicación. En la exploración física es bastante anodina. Lo único que tiene es roncus dispersos, y en la analítica de sangre sí que se ven reactantes de fase aguda elevados, y se hace el completo de la urgencia con cualquier paciente mayor, y sobre todo si está en la residencia, analítica de sangre, orina, radiografía, urocultivo, y se diagnostica de infección de orina. Este no es el tema, pero todo mayor con bajo nivel de conciencia y una orina patológica en la urgencia es infección de orina mientras se demuestre lo contrario. Y en este caso, aunque tenía una clara clínica respiratoria, como no había infiltrado, no le damos importancia a eso y no preguntamos si la paciente se atraganta. Por suerte, el residente que lo manejó puso un antibiótico que cubría ambos focos. Cubría lo urinario y también lo respiratorio. A los pocos días nos llaman de la residencia porque, claro, querían ver el resultado del urocultivo. Y sorpresa, germen resistente al antibiótico pautado. Entonces, reinterrogamos un poquito y por lo que nos cuentan ya sospechamos que hay una disfagia. Entonces les recomendamos no poner un nuevo antibiótico, que si no era lo fácil, como tiene un germen resistente, pues ya ahora le ponemos, y probablemente me querían pedir un antibiótico intravenoso, ya un PENEM, para cualquier bacteria que tuviera a tratarlo. Recomendamos vigilancia y sobre todo adaptar la dieta, que hasta ese momento no tenía. Luego entraré en esto, que creo que Cristina lo ha explicado muy bien. Ojo con las adaptaciones a la dieta, que tampoco hay que ser... No vale... Lo sabéis todos trabajáis en residencias, no vale café para todos. Si ponemos será una dieta muy segura, todos purés, todos dieta pudding, todos sin sal, pero ahí no va a comer nadie y vamos a tener otro problema. Y les pedí que hicieran un MEC. 5 días después quise confirmar cómo iba el paciente y a ver si habían podido hacer el MEC. Lamentablemente no se había hecho el test, y lamentablemente el día anterior se había mandado a la urgencia, ya esta vez con una desaturación franca y una broncoaspiración. No lo he puesto por no alargar más, pero ingresa en geriatría ya con diagnóstico de disfagia, diagnóstico de infección respiratoria broncoaspirativa. Recordar que tenía un Alzheimer grave, hace un delirio, un hiperactivo importante, y a pesar de estar 4 días en el hospital con una buena evolución clínica y estar en una planta de geriatría, que es verdad que enfermería tiene experiencia, se va de alta sin un MEC. No he querido volver a llamar porque no quiero volver a pelear en el desierto. En esto voy a pasar muy por encima. Simplemente querría que reflexionéis. La devolución es algo complejo y quiero que os lo llevéis a vosotros para luego también llevarlo a vuestros residentes. La primera fase todos la sabemos, que es la oral, que es voluntaria. Luego ya es un proceso involuntario que intervienen grandes grupos musculares y varios pares craneales. Si hay cualquier alteración, vamos a tener un problema. La definición es algo muy sencillo, pero la disfagia es un conjunto de síntomas y signos relacionados con la dificultad de la progresión del bolo de la boca al esófago. Algo muy sencillo, pero que tenemos que tener claro. Y diferenciar de otros conceptos, que tampoco quiero entrar mucho. La presbifagia son pequeños cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento. Pues las personas mayores sin enfermedad pueden tener algunos cambios, pero que no son patológicos. Y la aspiración o la penetración, bueno, estos ya son conceptos que a veces se confunden, que son relacionados, pero que no es exactamente lo mismo, ¿vale? En función de si pasan las cuerdas vocales. Algo muy básico, bueno, la disfagia se diferencia si es de causa estructural o funcional, pero sobre todo lo que me quiero centrar es en la ubicación, orofaringe o esofágica. Las dos son importantes, pero por prevalencia me voy a centrar en la orofaringia, que es la que es mucho más frecuente en mayor. En la parte derecha, la diapositiva, veis, es un documento de consenso europeo que elaboramos tanto la Sociedad Europea de Geriatría como la de Disfagia en el 2016, y tuve suerte de participar. Y en este documento lo que ya habían propuesto autores previos, intentamos establecer de nuevo y revisar en detalle era si la disfagia cumplía los criterios para ser considerado un síndrome geriátrico, igual que la desnutrición, para intentar también llamar a que los geriatras participaran en esta enfermedad. Estos 6 puntos os los voy a comentar a continuación. Síntomas. Ya lo habéis comentado. Y esto es algo clave, creo que hay que empezar por lo primero. Y todo profesional de la residencia tiene que conocer cuáles son los síntomas de la persona con disfagia. Por mi experiencia al menos, incluso la mejor residencia del mundo,
Creo que el profesional más importante de la disfagia es el gerocultor o el auxiliar, porque es el que pasa el día a día con el paciente y sobre todo el que está durante la alimentación. El médico está en su despacho y está viendo las patologías, pero no, en algún momento se puede acercar al comedor, pero alguien tiene que dar la voz de alerta. Y lo primero es el síntoma, estar pendiente cómo es la ingesta, y esto es quien está en el comedor. Hay muchos síntomas, ¿vale? Pero sobre todo, y que están también incluidos en el cuaderno que habéis elaborado, creo que lo más importante es también que hay pacientes con disfagia que no tienen síntomas y lo que vemos son las complicaciones. Si el caso que yo os he presentado no tenía unos síntomas, pero sí que si os dais cuenta que lo estaba remarcado, tenía criterios de desnutrición claros, un IMC de 17 y tenía una infección respiratoria. Mayor institucionalizado con desnutrición o infección respiratoria, sospechar esa alerta roja. Creo que es sencillo. La frecuencia, os pongo porcentajes, los porcentajes hay que tener cuidado porque también es verdad que todos los estudios es muy difícil y son medias en general porque depende de cómo valoremos la disfagia. Si lo valoramos por un test de cribado, un test diagnóstico clínico o un test instrumental. En domicilio, es verdad que en población mayor, esto es una revisión sistemática de Madaván, la media es un 15% en mayores de 65. En residencia, aquí ya la heterogeneidad de datos varía mucho. Es verdad que esto es una revisión de WHO del 2021 que establece la media 36, pero el porcentaje aumenta hasta más del 50%. Y en hospital, que es mi ámbito, esto es un estudio que hicimos en el Ramón y Cajal, en la planta de hospitalización durante las 48 primeras horas vimos que el 82% tenían disfagia orofaringia. Entonces, es verdad que eran pacientes con edad elevada, con polifarmacia, comorbilidades y un también porcentaje importante de residencias, que sumamos factores de riesgo, pero es muy frecuente en todos los niveles. Causas, pinceladas, que no es lo doy por... y que identificar, lo primero es identificar, si no identificamos qué pacientes están en riesgo, no lo vamos a poder tratar, y esto es algo clave. Las clásicas era, por un lado, el cáncer, que es verdad que todos los cánceres orofaringios se asocian con disfagia claramente, y en la otra clara y sobre todo predominante en mayores son las neurológicas, tanto pacientes con Parkinson, pacientes con ictus y pacientes con demencia, el riesgo es muy alto. Y al menos en estos se debería hacer una valoración periódica. Lamentablemente, y si se valora y se diagnostica hay que añadirlo. Un ejercicio que podéis hacer todos, pensar, cualquiera de vuestros residentes, es algo muy frecuente, tiene cualquiera de estas enfermedades, está con espesantes, con dieta triturada, pero nadie lo ha diagnosticado de disfagia. Y si no lo diagnosticamos, tampoco hemos intentado ver qué podemos hacer por ese paciente más que cambiarle la alimentación, que a lo mejor es fastidiarle la vida. Entonces esto es importante. Este estudio de demencia, la prevalencia del 87% de demencia es tanto en pacientes de hospital como en comunidad, que es un porcentaje muy importante. Y esta otra tablita es de un estudio que me gusta, de Rosler, que es algo de cajón y muy sencillo, pero que creo que es muy importante, que demostró, y esto por videofluoroscopia, que a mayor gravedad de demencia, mayor riesgo de aspiración. Entonces, este caso era un GDS6, una demencia ya grave. Llevaba 6 años en la residencia. En principio no tenía disfagia. Me cuesta creerlo. Además de estas enfermedades, luego hay otras enfermedades. Esto es con el COVID sí que se empezó a estudiar, por lo que comentaba, en la sarcopenia, fragilidad, debilidad muscular, todo esto afecta, y en el estudio de Mataró, en la primera, que además tiene mucho mérito porque este estudio se hizo durante la primera ola de la pandemia. Es verdad que adaptaron, y creo que esto también se puede hacer en la residencia. No podemos pretender hacer valoraciones súper complejas o muy elaboradas en el tiempo, pero simplificaron el MEC solo con una textura y de esa forma el tiempo que se tardaba en hacer el test era mínimo sin poner en riesgo al profesional por la exposición. También en fracturas cervicales se asocia con disfagia. En la parte de la derecha veis otro estudio que también es importante. A ver, hay causas claves, pero también hay un porcentaje importante de pacientes mayores en los que no sabemos la etiología de la disfagia.
hay que buscarlo, hay que descartar las más fáciles, pero en la parte de la derecha, en la columna de grupo 2, que esos son pacientes mayores de 70 años, según este estudio de pacientes hospitalizados, el 28% de los pacientes con disfagia era, dentro del grupo de otros, era por mal estado general. Entonces es verdad que hay que tener en cuenta que no siempre se sabe la causa. Estas causas son importantes y antes María Ángeles lo hablaba de factores de riesgo clásicos y en la disfagia pues es que se comparten muchos con la malnutrición, todos se interaccionan. Y esto también tiene que ser pistas. Si mi paciente tiene, como el caso que os comentaba al principio, una edad elevada, un deterioro funcional importante para las actividades de la vida diaria, un delirium o una malnutrición, cualquiera de estos factores, esto lo vimos en el estudio que hicimos en el hospital con un análisis multivariable, se asocia a mayor riesgo de disfagia. Pensar cuántos de vuestros residentes tienen uno de estos factores. El cribado de disfagia debería ser universal. No me atrevo a preguntar en cuántos, si la desnutrición se tendría que valorar trimestralmente. Yo quiero pensar que sí que se ha incluido mucho más, al menos con los cribados breves. ¿En qué porcentaje de vuestros residentes con estos factores de riesgo se está haciendo? Y luego, por supuesto, pacientes con fragilidad o sarcopenia, también se ha observado que el riesgo de la disfagia es mucho mayor. Y como bien comentaba María Ángeles, la salud oral es clave. Tanto la malnutrición como la salud oral las vais a ver tanto en factores de riesgo como en complicaciones. Son relaciones bilaterales. Falta de piezas dentales, sequedad bucal. Algo clave, y esto al menos para todos los profesionales de residencias auxiliares, médicos, enfermería, terapia ocupacional, como bien comentaba, que también creo que pueden aportar mucho, lo primero es ver la boca. Es algo muy básico, pero... y esto incluso en el hospital somos los peores. Muy pocas veces vemos las bocas. Cuando empiezas a ver bocas... que no hay que culpar a nadie, porque es verdad que llegan en un momento agudo, con un empeoramiento muy importante. Si hay unas costras o hay unos hongos marcados, pues no vamos a hacer nada. O simplemente piezas que le faltan muchas piezas dentales y hay raíces que generan dolor o están infectadas. Es lo primero, hay que empezar por la boca. Y la salud oral es algo clave que lamentablemente todavía no manejamos del todo bien. El diagnóstico primero, bueno, mi paciente tiene disfagia, hay que hacer una valoración global, valoración geriátrica integral, incluyendo una anamnesis completa, revisión bien de enfermedades, porque nos pueden ir saliendo todas estas pistas, una exploración física, general, neurológica, y ver cómo es la devolución, y el esquema es muy parecido al de desnutrición, un cribado, que es una técnica rápida. A nivel europeo y en España se recomienda el LID-10, está validado al español. Es verdad que es un cuestionario muy sencillito y puede ser autoadministrado. A partir de 3 se considera positivo, lo único, en demencia no está valorado. Entonces, es verdad que esto es una limitación y cuando hay una alta sospecha, yo al menos en mi práctica clínica, yo lo que recomiendo es directamente pasar a una valoración clínica, que es verdad que requiere por un lado, la forma más fácil de la valoración clínica es mediante algún método estandarizado y existen distintos y en España el más utilizado es el MEC-VV del profesor Clavé. Este método, os lo explico en la diapositiva siguiente, lo tiene que hacer un profesional formado y lo bueno es que se puede hacer en cualquier sitio, ¿vale? De forma tradicional, yo creo que en las residencias ya no se usa, pero en los hospitales todavía, para la valoración clínica se hacía el test del agua, que consistía en, doy agua, veo si hay una aspiración clara o no, si no hay una aspiración, pues me quedo tranquilo. En el momento actual ya no se recomienda, por un lado, el riesgo de aspiración, porque si no estás controlando lo que bebe, puedes tener luego problema, y luego las aspiraciones silentes. Hay veces que, lo que contaba al principio, que no vemos el síntoma, sino la consecuencia, que hay que ver de una forma muy sencillita. El último punto de la valoración, y es verdad que es la técnica de oro, es la videofluoroscopia o la fibrobroncoscopia. Estas técnicas, son de uso hospitalario y requieren colaboración del paciente.
Es verdad que la fibrobroncoscopia, lo bueno es que se puede hacer en cama, solo ve una de las fases, la videofluoroscopia es la más completa. Entonces, en paciente institucionalizado, sí, y hay ya algún documento que lo dice, se debe hacer en casos que sea necesario, porque o no se adapta bien la medida, con las indicaciones terapéuticas que le hemos adaptado la dieta, la devolución no es segura. Pues entonces habrá que ver qué problema tiene por si tenemos que hacer algo más. Pero si no, tampoco todo paciente con disfagia de residencias se tiene que hacer una videofluoroscopia porque no es viable. Pero sí que todo paciente de residencia con sospecha de disfagia tendría que tener un MEC. La diapositiva veis el MEC. Todos lo conocéis. Vemos simplemente lo que necesitas: líquido, espesante, una jeringuilla, que es verdad que la jeringuilla no se debe usar para alimentar, pero el test se debe hacer así para controlar la cantidad, y un pulsioxímetro. Y, hombre, si puedes tener un aspirador por si hay un problema, pero lo clave es eso. Se tiene que hacer en posición sentada y el paciente despierto, como comentabas, Cristina. Simplemente con administrando distintas texturas y cantidades, vamos viendo que no haya signos de alteración de la seguridad o de la eficacia que están descritos. Los de seguridad son tos, cambio de voz, una voz húmeda, hay que pedir que hable antes y que hable después. Y la desaturación, que eso es para ver las silentes. La deglución fraccionada es cuando hace varias degluciones, o lo que decía antes, los residuos. También esto es algo muy importante, al dar de comer, y en el test hay que ver que no dejen comida en la cavidad bucal o en la faringe, o el sello labial, que hay pacientes que tienen problema del cierre labial y que tienen el babeo. Se empieza con el néctar en volúmenes pequeños. Si no hay problemas de seguridad, pasamos al agua, y si no, ya pasaríamos al pudding. En el momento que presenta tos, cambio de voz o de saturación, se pasa a la textura mayor, que sería pudding, o se suspende el test. Y esto determina, también esto es importante, el MEC tiene un diagnóstico clínico y tiene una gran utilidad terapéutica, porque nos dice qué textura necesitamos para los líquidos y qué cantidades, pero que hay que ir a la menor textura posible y a la mayor cantidad posible. Digo, si tolera néctar y pudding, no vamos a dar a todos pudding. Os pediría, creo que sería lo más importante, que durante la próxima semana, si tenéis acceso a hacer un MEC a cualquier residente, y lo segundo, que os bebáis un vaso de agua textura pudding. Que habrá soluciones que podremos mirar, pero hay que dar la textura que necesita. El diagnóstico lo habríamos acabado con el probablemente MEC y, en casos seleccionados, pruebas instrumentales, pero luego hay que ver por qué es la disfagia, que puede ser, como en nuestro caso, demencia, y la demencia, que no es reversible, el delirium, que sí que es reversible si lo tratamos adecuado, pero también por causas reversibles, los fármacos. Esta paciente, lo he pasado muy por encima, no lo he mencionado, pero tomaba varios psicofármacos, tomaba varios neurolépticos, ojo con los antidepresivos, ojo con los fármacos para la incontinencia. Todos estos fármacos tienen efectos secundarios que dificultan la deglución. Entonces tenemos que hacer una intervención multicomponente. Las complicaciones, esto es un gráfico clásico de Laia Rofes, y antes lo explicaba. El MEC, por un lado, valoramos los signos de alteración de la seguridad, y por otro lado los de la eficacia. Si hay problema de la seguridad, es que la comida puede pasar, o el bolo alimentario puede pasar al pulmón. Entonces aumentamos riesgo de infecciones respiratorias o neumonía aspirativa. Y por otro lado, si no hay una buena deglución eficaz, aumentamos la desnutrición y aumentamos la deshidratación. Todo esto unido aumenta la mortalidad. De esto de forma muy esquemática. Ya lo he dicho antes, la malnutrición y la desnutrición están unidas de la mano junto a la anorexia. La deshidratación es muy frecuente en paciente con disfagia orofaríngea, la infección respiratoria también, y la disfagia orofaríngea aumenta en pacientes mayores el riesgo en 3 veces de volver a ingresar. Y hay un aumento de la mortalidad que no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, ajustado por otros valores. Esto lo han demostrado distintos autores, como el grupo de Mataró. La salud oral es clave, también bidireccional. Es necesario una buena higiene bucal, es necesario una buena revisión periódica. Pacientes con disfagia orofaríngea ingresados al hospital tienen más riesgo de ser institucionalizados.
Entonces también es algo... Y también tienen mayor riesgo de tener un deterioro funcional, alteración de la calidad de vida y un aumento de costes. Las complicaciones son muy relevantes, igual que las de la desnutrición. Pasamos ya a un poco el tratamiento, que perdón que me he alargado en la primera parte, pero creo que era clave. El equipo multidisciplinar. Distintas sociedades recomiendan que participen distintos profesionales, y esto es algo clave. No solo enfermería, no solo medicina, sino también logopedia, nutrición, odontología, terapia, fisioterapia. Esto es clave por hacer una identificación precoz y por hacer una intervención multicomponente. Me gustaría destacar que en el cuadernillo que habéis hecho, además de personal sanitario y dietista nutricionista, habéis añadido administraciones. En la residencia, esto es opinión mía personal, aunque todo el profesional debería participar en la disfagia, de una forma u otra, porque todo el mundo va a estar involucrado. El personal de cocina es fundamental, las auxiliares, por supuesto, que no estaba mencionado. Sabiendo quién debe participar, es qué medidas. Tenemos muchas medidas. Son recomendaciones generales, pero ojo, esto hay que individualizarlo en cada paciente, ¿vale? Que no hay dos pacientes, no hay dos residentes, hay dos pacientes iguales. La modificación del bolo es una de las grandes medidas y es clásica. Tenemos que, por un lado, adaptar la dieta y adaptar los líquidos. Con el MEC es suficiente para hacer esto, pero es verdad que ambas, tanto la de recomendación de la dieta como de los líquidos, son recomendaciones de distintas sociedades científicas. La dieta se puede adaptar de distintas maneras y por suerte ha evolucionado mucho. Se debería fomentar, como se ha hecho, no solo la dieta triturada, sino dietas de fácil masticación, dietas adaptadas, por lo que comentaba Cristina de favorecer el sabor, el gusto, el olor. No que lamentablemente los que peor lo hacemos de nuevo son los hospitales, los purés, o lo hacíamos, creo que también ha habido un cambio. Y con los espesantes es lo mismo, hay que dar la cantidad necesaria sabiendo que en algunos casos hay un rechazo. Y es verdad que incluso hay algunos autores que han cuestionado la necesidad de dar espesantes. Si son necesarios, mi recomendación es darlo, también hay que dar la cantidad necesaria y también hay que intentar minimizar el riesgo o facilitar la adherencia. Es decir, el espesante lo puedes dar con agua normal, pero también lo puedes dar con agua con sabor o con cualquier líquido. La industria farmacéutica ha evolucionado mucho en los productos, los espesantes de nueva generación son mejores que los anteriores, pero el sabor no es del todo agradable. Entonces hay que conseguir que sea una ingesta segura, pero también de calidad. Porque si no, no va a haber una ingesta hídrica suficiente, entonces va a haber una deshidratación y ya empieza el círculo vicioso. La rehabilitación es algo también, es el otro pilar clave. Por eso fisioterapia, terapia ocupacional pueden hacer gran parte. Es verdad que hay maniobras de rehabilitación que son complejas, masaco, supraglótica, que es verdad que probablemente hay pacientes que los residentes no lo pueden hacer, pero hay otras medidas de rehabilitación que claramente se pueden hacer, incluso algunas más complejas que se están probando en pacientes institucionalizados. La postura, ya lo hemos hablado, las mismas recomendaciones de postura y alimentación que son para desnutrición son para disfagia. Siempre que se pueda, y en una residencia debería ser cerca al 100%, la postura 90 grados. En cama no se debería alimentar a nadie, incluso la demencia avanzada, al menos sentarla en un sillón, para minimizar el riesgo de aspiración. El cuello también hacia abajo. Las recomendaciones de alimentación clásicas son las de Ney, en la guía están muy bien descritas. Pequeñas cantidades, en ambientes tranquilos. También es verdad que favorecer también hay la parte sanitaria y la parte social, que es difícil el equilibrio. También el comer es un acto social, de que tampoco vamos a castigar a todos los residentes de que no permitir una interacción, pero sí que hay que tener cuidado. Las pajitas y las jeringas se deberían evitar y la higiene bucal es muy importante. Todo paciente con disfagia debería ser valorado de desnutrición y viceversa. Y en esto no entro, pero habría que hacer un cribato, un diagnóstico y un manejo. La higiene diaria bucal es clave, cavidad bucal también las prótesis, ojo también lo que comentabas.
ojo que la prótesis ajuste bien, porque si no ajusta, la dejan de usar, entonces probablemente ya no puede tomar una dieta sólida, sino hay que pasar a una dieta triturada. Y las valoraciones periódicas por el dentista, sobre todo en aquellos pacientes con riesgo o con periodontitis, para intentar hacer un buen manejo. Los fármacos, ya lo he dicho antes, hay muchos fármacos con efectos negativos y hay estudios, y se está investigando en ello, y sí que hay cierta evidencia, que hay otros fármacos con efecto positivo, como los agonistas de los canales de TRPV, capsaicina, que en esto Nutricia está siendo líder investigando estos productos. La capsaicina y estos agonistas es una forma de estimular la deglución. Otra forma de estimularlo es con otras medidas muy sencillas que se pueden y se deberían hacer en todas las residencias. La presión, simplemente el hecho de poner la cuchara en la lengua puede facilitar iniciar la deglución. Alimentos ácidos, el sabor potente favorece la deglución. Fríos o calientes, la temperatura también es importante. Todo esto, María Ángeles lo comentaba, la figura del nutricionista creo que se debe potenciar mucho más en las residencias, no solo para hacer valoraciones nutricionales, sino también para tener en cuenta que todo esto, o un responsable en nutrición, no digo quién sea, pero alguien tiene que estar supervisando que todas estas medidas se hacen. Probablemente muchas se hacen, pero también ponerlas en comunicación entre todos. Luego hay otras formas más complejas de estimulación, pero que incluso también hay estudios de alguna estimulación periférica en demencia. En casos muy concretos que tengan alguna patología que sea de solución quirúrgica, pues habría que valorarlo, ¿vale? Y respecto a las recomendaciones generales, acabo con dos cosas que son claves. Por un lado, la educación. Hay muchos estudios que demuestran que el conocimiento de los distintos profesionales sociosanitarios sobre la disfagia es muy bajo. Hay que mejorar mucho. Si no lo conocemos los profesionales, no lo van a conocer el paciente, no se va a manejar. Y luego también, tanto en residencias como en domicilios, clave la participación de cuidadores y familias. Algo importante, el hospital tiene sus peculiaridades y las residencias las suyas, pero creo que en cada una nos podemos adaptar y creo que en ambas hay que involucrar a la familia. Los pacientes con disfagia, como todos sabéis, muchos requieren más tiempo y son dependientes, requieren más tiempo para la alimentación. A veces los recursos que hay en una residencia o en el hospital no son suficientes para estar... En otros casos son, la semana pasada me lo contaban, una demencia muy avanzada, que en la residencia había un auxiliar que estaba 2 horas para que pudiera comer la comida. Algo que se puede valorar es, bueno, a la familia, si le enseñas cómo alimentar al familiar bajo una supervisión, ojo, que no dejarles el primer día y que haya un problema, se puede que si quieren echar una mano probablemente se van a sentir recompensados y van a ayudar en algo clave. Y también al ser el familiar, si es una persona con demencia y con una demencia importante, probablemente sabrán alimentarle bien. Entonces es otra parte a ver. Y luego la adherencia. Esto es un estudio que... El primer estudio es de Krekeler, que es una revisión sistemática, que distintos tipos, a cualquier tratamiento, en cualquier población, esto no es solo población mayor, aquí hay mucha población oncológica mucho más joven. La adherencia a las distintas medidas terapéuticas en la disfagia era entre el 20 y el 50%, una adherencia muy bajita. Entonces, hace unos años, un par de años, hicimos en nuestro hospital un estudio de la adherencia a medidas muy sencillas: postura, adaptación de la dieta, líquidos y técnica de alimentación. Y observamos que el mayor cumplimiento era la postura. Es verdad que después del diagnóstico hacíamos una intervención educativa y les explicábamos los aspectos claves del manejo y luego se observaba el cumplimiento hospitalario y luego también lo observábamos el reportado al mes. El cumplimiento mayor era la postura. Es verdad que en el hospital, en la planta, sí que damos unas indicaciones claras de levantarse al sillón mañana y tarde, entonces por eso se cumplía. Y el menor cumplimiento era el de los líquidos, el de la cantidad y el de la textura. Entonces, por eso esto es algo complejo. Y sí que vimos que el cumplimiento desde medidas muy sencillas, de las que he ido exponiendo,
del cumplimiento al tratamiento se relacionaba con las complicaciones al mes, tanto infección respiratoria, reingreso o exitus. Entonces la adherencia es clave, ¿vale? No vale simplemente, consideramos que somos muy buenos, sospechamos que tiene disfagia, lo diagnosticamos, le tratamos. Luego hay que reevaluar y confirmar que se está haciendo, que lo tolera bien, que está siendo eficaz, y si no, reevaluar y ver otras opciones, ¿vale? De nuevo destacar, como lo habéis dicho cuando presentabais el cuaderno, me parece muy útil. Iconografía sencilla, no solo por los profesionales, sino también por los cuidadores. Los síntomas de alarma, las texturas, cómo se hacen, y las recomendaciones de postura y, ojo, los alimentos a evitar. Nada, ya acabo. Espero haberos transmitido la importancia que tiene la disfagia. Es el claro iceberg. Vemos muy poquito de lo que realmente está pasando y probablemente las residencias deberemos seguir avanzando. Fundamental que sospechéis disfagia. Incluso todos los profesionales que estáis en contacto con residentes, en el comedor, en cualquier momento, si ya tiene una demencia grave, si ya tiene un babeo, si no está comiendo bien, sospecharlo. Y el test MEC, el MEC-V, lo podéis hacer cualquiera. Y si no tenéis formación, os pueden formar. Y luego que, algo fundamental, y con esto acabo, que este trabajo tiene que ser multicomponente. No es de ninguna profesión, sino que todos tenemos que trabajar juntos. Muchas gracias.